Génesis 45, capítulo 45, versículo 3 al 8. Gloria a Jesús. Su palabra, ¿verdad? La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Póngase en pie en reverencia a la palabra, hermanos, para que todos leamos juntos. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a estar hablando bajo el tema venciendo el odio con el perdón. Repítalo: venciendo el odio con el perdón. Amén. Vemos, ¿verdad?, esta lectura en Génesis, y vemos que el libro de Génesis es el libro de los comienzos, de los principios, donde Dios, ¿verdad?, hizo la creación de todo lo que vemos, de todo lo que existe, los animales, el universo, la creación del hombre. Y también vemos el principio, ¿verdad?, de todo esto, y además el principio del odio, de lo que vamos a estar tratando hoy, que venciendo el odio con el perdón. Vemos, ¿verdad?, a un hombre que se ensañó en su corazón y guardó tanto rencor, tanto odio contra su hermano, que se convirtió en el primer asesino. Y eso de lo que es el odio es un sentimiento profundo que muchas veces es muy duradero, que se expresa con la ira, con el enojo, con el resentimiento hacia una o muchas personas. El odio hace sentir en la persona que lo tiene un dolor grande, como una herida, ¿verdad? Y eso causa hasta estrés, ansiedad, porque es como una carga que esa persona lleva, la persona que está odiando. Y no sé, ¿verdad?, cuántos de nosotros muchas veces hemos recibido odio. ¿Quiénes pueden levantar la mano? ¿Quiénes se han sentido que alguien los odia? ¿Verdad que más de alguna vez hemos sentido? Porque alguien lo ha demostrado, pero eso está algo bien interno, muy profundo en el corazón, que cuando la gente lo viene, como a quien dice, a sacar, es algo bien fuerte que daña a la otra persona. Pero ¿cuántas veces nosotros también hemos ofendido a otra persona y las hemos hecho sentir mal? ¿Verdad que quizás muchas veces hemos actuado de una manera incorrecta y eso nos ha traído, ¿verdad?, consecuencias desde que esa persona que no nos quiera ni ver quizás? Pero el odio es un veneno mortal. Si alguien no recibe cura, es como un veneno mortal en la vida espiritual. Pues lo vamos a enfocar más que todo en lo que somos los hijos de Dios, porque allá afuera se ve de todo, se ve muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí en los caminos del Señor las cosas son diferentes. Pero ¿qué es el perdón? El perdón es una decisión voluntaria que usted y yo debemos de tener, no porque alguien nos obliga, no porque hay que realmente para quedar bien con aquella persona, o porque es familiar de tal, entonces yo busco hacer las paces. Eso no es así. Tiene que ser algo del corazón, algo que nazca para ser liberado de eso. Y pues consiste, ¿verdad?, en dejar esa carga, de bajarla, ¿verdad? Que qué bonito se siente quizás cuando hemos perdonado, pero cuando está esa carga, ese peso, nosotros
El perdón consiste en no tomar en cuenta la falta del hermano, la ofensa de aquel que me pudo haber ofendido. Así que para entrar a lo que es este tema, vamos a estar viendo lo que alimenta el odio. ¿Qué es lo que puede alimentar el odio? Al odio lo puede alimentar el enojo, lo alimenta la ira, lo alimenta la contienda, la discordia. Y en el relato que tenemos en esta noche, estamos hablando de un hombre que se llamaba José. José, hijo de Jacob, tenía 10 hermanos mayores, un hermano menor que él. Y José, pues quizás pienso yo que en todos los hogares, en la familia, siempre como que hay hijos más obedientes que los otros. Nosotros le decíamos a mi mamá cuando estábamos más jóvenes y pequeñas que ella quería a mi hermana mayor. Es que usted sola, mi hermana quiere. Nosotros veíamos que le compraban mejores cosas a ella. Y pues yo creo que hoy entiendo que será por lo que ella era la más mayor y pues para que anduviera más bonita, ¿verdad? Hoy lo entiendo quizás así de esa manera, pero cuando estábamos pequeñas pensábamos que mi mamá quería más a mi hermana, pero no nos poníamos a pensar que mi hermana era más obediente, mi hermana era más humilde. Entonces José, su padre Jacob, lo amaba tanto. Posiblemente pudo haber sido porque lo tuvo en su vejez. Fue de los últimos hijos de Jacob, pero sus hermanos veían la diferencia. Dios que nos ayude, ¿verdad? Nosotros como padres, quizás no de andar demostrando si es verdad este hijo es más obediente, pero igual al otro que no se porta muy bien, también tratarlo con cariño. Pero yo sé que como padres a veces nos cuesta, ¿verdad? Porque hay que corregir, hay que castigar. Y a veces al hijo que recibe el castigo, usted no me quiere. Eso es lo que pienso yo que los hermanos de José iban sintiendo en su corazón, que su padre no los quería igual que a su hermano. Y esto como que dice que iba empeorando día con día, año con año, a medida que pasaba el tiempo, eso empeoraba en la vida de estos hermanos de José. Y se le da al padre, ¿verdad?, mandarle a hacer una túnica de colores a su hijo preferido, a su hijo, ¿verdad?, que él amaba tanto. Y esa túnica, José no le dijo a su papá: papá, hágame una túnica bonita para verme diferente a mis hermanos. José no la pidió en ningún momento. Tampoco José pidió un cariño más de su padre para él, pero su padre se lo demostraba. Entonces, y sus hermanos mayores, iba creciendo el rencor, la envidia en ellos. Y vemos, ¿verdad?, de qué manera las cosas aumentan. Y pues Jacob envía a José en busca de sus hermanos que estaban cuidando el rebaño de su padre, y pues no los encuentra en el lugar donde debían estar y se va a otra parte. A lo lejos lo vieron llegar, pero antes de eso José había tenido 2 sueños. José en el primer sueño veía que él tenía un manojo de espigas y que 11 manojos alrededor de él se inclinaban al suyo, y él se los contaba a sus hermanos. Y como no a todas las personas les va a agradar cosas que nosotros a veces tenemos bonitas, o que nosotros nos sentimos bien, o algo nos está yendo bien en la vida, nosotros andamos, como quien dice, contando porque nosotros somos agradecidos y contamos la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Pero no a todos les agrada. Hay personas que se pueden molestar con nosotros porque nosotros nos está yendo bien. Hay personas que se pueden sentir mal, ¿verdad? Porque pueden decir: sí, a él le va bien, pero a mí no. Y a mí qué me interesa, pueden decir, ¿verdad? Pero José contando sus sueños. Y otro sueño que tuvo José fue que veía que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y ya su padre escuchó de ese sueño y dijo: ¿cómo va a ser esto, hijo? Como quien dice, le llamó la atención. ¿Cómo va a ser esto que tu padre, que yo, tu padre y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti?
como regañándole, no andes con esas cosas, ¿verdad? Pero era algo que Dios le estaba mostrando a José que iba a suceder en un futuro. Y vemos, ¿verdad?, que el corazón de estos muchachos se iba llenando más de odio. Y cuando lo ven llegar, cuando su padre lo envió, ¿verdad?, a buscarlo, y a lo lejos lo vieron y dijeron: allá viene el soñador. Así como cualquiera, ¿verdad?, desprecia: allá viene el fulano tal, el tal por cual, y cosas así, ¿verdad? Cualquiera de las personas que tienen ese resentimiento, ese enojo, puedan decirlo. Y vemos que los hermanos de José, en ese momento ya, ellos como que ya salía, ¿verdad?, ese odio, ya estaba brotando, ¿verdad?, esa raíz de amargura que se cargaban en contra de su hermano, y dijeron: matémoslo. Y al llegar él, le quitan la túnica, ¿verdad? Y como quien dice: esto tú no te lo mereces, a lo mejor mi hermano mayor, y tú andas mejor, más vestido que nosotros. Y bueno, le quitaron la túnica y decidieron tirarlo a una cisterna. La cisterna era un hoyo, como un pozo que no tenía agua, y quizás pensaron dejarlo morir allí en ese lugar. Pero de repente vieron venir unos ismaelitas que iban hacia Egipto y dijeron mejor que para qué iban a mancharse sus manos, ¿verdad?, con la sangre de su hermano, que mejor lo iban a vender. Lo sacaron y lo vendieron a esos hombres ismaelitas por 20 monedas de plata. Imagínense ustedes, era su propio hermano. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con nuestros hermanos? ¿Qué les estamos demostrando a nuestros hermanos, a su hermano, a su hermana, en la familia, ¿verdad? Aquí, en la iglesia, en la congregación. ¿Qué es lo que le demostramos a nosotros, a nuestros hermanos? ¿Les estamos demostrando que los odiamos? ¿Los vemos de reojo? O quien dice más bien: si le miro los pies no le veo la cara. O me ando como huyendo de mi hermano, esta persona no me agrada. Es que no sé, pero que como que la sangre no congenia, dice. Y la verdad que todos valemos la sangre de Cristo. Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y vean lo que estos hombres hicieron, ¿verdad?, por el odio que tenían, ese rencor. Y dice la palabra del Señor, si gustan, hermanos, vamos a ir buscando las citas bíblicas para que usted sepa por qué no debemos de guardar rencor ni resentimiento en contra de nadie, porque la palabra del Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 3, puede buscarlo, para que aprendamos más de la palabra y así podamos nosotros también, ¿verdad?, en un dado momento poder aconsejar a alguien y decirle: la palabra del Señor dice que esto no se debe hacer. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 14 al 15 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. No vaya a cerrar su Biblia, hermanos, porque ahí cerca tengo otra cita bíblica para que la veamos. Miren lo que dice, que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida si no tenemos odio para nuestros hermanos. Usted, hermano, si está odiando, si en este momento usted está aborreciendo a una persona, sépa que usted está muerto espiritualmente, no tiene vida en Cristo. En 1 de Juan 2:9, busque, ahí está cerca. Quizás este mensaje, ¿verdad?, esta reflexión va a ser un tanto así para que analicemos y para que nos examinemos a nosotros mismos. Dice 1 de Juan 2:9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va
porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando alguien está odiando, dice, no, es que yo tengo la razón, es que esa persona me ha hecho tanto mal y yo no puedo perdonarla. Y piensa que ella tiene la razón y eso no le permite entrar en razón y reflexionar y decir que esto no es bueno. Es cierto, la persona me hizo mucho daño, pero Dios me ordena y me manda que yo debo de perdonarlo. Entonces aquí dice que está en tinieblas. ¿Y quiénes son los que están en tinieblas, hermanos? Los que están allá en el mundo. Pero también dentro de la iglesia hay personas que puedan estar aún en tinieblas. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando del tema, ¿verdad? Por el odio, por el rencor, por ese enojo. Además, hay personas que no se quedan, como quien dice, con ellos mismos. Yo puedo pensarlo, que a José quizás no todos los hermanos fue que empezaron a odiarlo. Me imagino que alguno de ellos tuvo el inicio de decir, mira, ¿has visto que mi papá, mira, José lo quiere más? Mira, José le hizo la túnica y a nosotros no nos da nada. Entonces, así sucede también dentro de la congregación, dentro de la familia, que una persona, ¿verdad?, tiene el daño, pero esa persona va diciéndole al otro y al otro y al otro. Eso se va regando, como dice la palabra en Hebreos 12:15, que brota una raíz de amargura y que muchos son contaminados. Si gustan, busquémoslo, hermanos, Hebreos 12. Quizás en la casa leemos muy poco la Biblia. Podemos tomarnos un tiempo aquí, ¿verdad?, para poder escudriñarla. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Imagínense ustedes, esa raíz de amargura, ¿verdad?, va creciendo y va pasándose, como quien dice, de un corazón a otro, y ya no solamente es un hermano que está en contra del pastor, podemos poner el ejemplo, ¿verdad?, en contra del líder, sino que ya está un grupo ahí, como quien dice, ahí haciendo sus comentarios, ¿verdad?, poniendo en mal al hermano, a la hermana, y eso no conviene, hermanos, en la iglesia del Señor. Y en el libro de Esther vemos la historia de un hombre que odiaba a Mardoqueo, a Amán. Imagínense, a veces está la hermana cantando aquí con mucha alegría y de repente va a venir aquella hermana que no le agrada, como que se le va el gozo. y así, de esa manera, quizás a este hombre le sucedía cuando veía a Amán. Todas las personas se doblegaban ante él y le reverenciaban, pero Mardoqueo no reverenciaba a Amán, porque él había enseñado, ¿verdad?, en la ley judía, que ninguna persona se debe de arrodillar ante un hombre, sino que todos nosotros nos vamos a doblegar y a arrodillarnos ante ese Dios poderoso, ¿verdad?, a nuestro Rey Supremo. Y Amán empezó, ¿verdad?, con ese sentir en su corazón, y él andaba muy feliz, ¿verdad?, allá por toda la ciudad, paseándose, y todo el mundo, reverencia, reverencia. Qué orgullo el de este hombre, ¿verdad? Pero hubo ese hombre Mardoqueo que no lo hacía, y ahí ya se le iba el gozo. Aún a su familia le llegó contando que de nada servía toda la honra y todo lo que él recibía si ese hombre judío no le reverenciaba. Así muchas veces, ¿verdad?, cuando quizás nos sentimos felices, estamos recibiendo cosas bonitas, pero en eso vemos la persona que no nos agrada, como que se desinfla todo, ¿verdad? Y vemos a este hombre, por ese orgullo, ese odio que llevaba en contra de ese siervo de Dios, eso le causó la muerte. Por eso estamos hablando, ¿verdad?, de que el que odia está en muerte. No una muerte física, porque quizás el hermano no lo va a mandar a hacer un daño. Y no se debe, ¿verdad?, no se debe hacer eso. Pero está en muerte porque también está otra palabra del Señor que dice que es homicida. Porque el que odia, ¿verdad?, solo piensa lo malo para que le suceda esto, que le atropelle un carro, que se enferme y bueno, tantos malos deseos. Pero por eso dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. No es que va a llegar ahí, ¿verdad?, con un cuchillo y por detrás le va a meter la puñalada.
pero muchas veces se hace eso de la manera que lo está matando, con su forma de andar hablando de él, de andar levantando esos falsos testimonios, esas calumnias, ¿verdad? Esas palabras que a veces salen de la boca. Dice la palabra del Señor que a José sus hermanos no le podían hablar pacíficamente. Imagínense ustedes, todo lo que a él le decían era para ofenderlo a José. ¿Y qué les había hecho a ellos de daño? No les había hecho nada de daño, pero así sucede muchas veces. Y la palabra del Señor nos dice que nadie padezca quizás por homicida o por ladrón. Hay muchos antepasados que sufrieron, ¿verdad?, por la causa del Cristo. Aún hace poco, hace varios años atrás, un hombre se levantó ahí en un cantón y llegaba al templo a maltratar a los hermanos. Él llegaba con el machete y casi que se los ponía acá, y era algo bien, bien tremendo. Le digo que a muchos hermanos les llegaba la prueba. Esos hombres que son así como quien dice machistas, ¿verdad? Y han sido macheteros anteriormente. No era fácil, digo yo, para ellos tener una prueba así de la manera que alguien llegara, ¿verdad?, a estarlos maltratando. Pero yo siento que Dios obró en los hermanos, porque nadie levantó la mano contra ese hombre. Aún ese hombre un día se fue en contra del pastor, llegó a la casa y lo golpeó todo con el machete. No lo hería, pero lo dejó todo moreteado. Imagínense qué paciencia de este hermano. Y digo yo, ¿por qué causa lo golpeaba? No era porque el pastor le había hecho un daño. Así que vemos de que muchos antepasados, los apóstoles, cómo sufrieron por la causa de Cristo, hermano. ¿Y nosotros por qué estamos sufriendo? Póngase a pensar el sufrimiento que nosotros tenemos. Quizás una mala mirada de un hermano, y eso ya nos causó tanto dolor que ya no queremos ni ir a la iglesia. Es que el hermano no me saludó, es que la hermana no me tomó en cuenta, es que no aparecí en el listado, y tantas cosas, ¿verdad? Nosotros hace poco hicimos ahí un evento en familia con los compañeros de trabajo, y se nos escaparon unas personas, y no fue porque nosotros no quisimos, y una persona resultó ahí bastante dañada, y realmente a veces uno dice, qué barbaridad, no fue el propósito hacer eso, ¿verdad? Queríamos vivir un momento alegre, un momento feliz, pero a veces las personas lo toman a mal lo que uno quiso hacer bien. Entonces siempre van a haber personas así, que toman quizás lo que nosotros podamos decir o lo que nosotros podamos hacer como que fue que nosotros les quisimos dañar a ellos. Así pasa a veces que nosotros ni nos damos cuenta que causamos daño a las personas. Yo, como quizás lo voy a contar de manera de testimonio, yo no me daba cuenta que una hermana se sentía mal conmigo, pero yo tuve un sueño. Yo vi en el sueño que yo veía a esa hermana, que yo la encontraba a ella con su familia, y yo le daba un fuerte abrazo a ella. Pero en el sueño yo ya despierta, yo no sabía por qué la había abrazado. Yo decía, ¿será que la hermana se va a ir o algo? Que no sé, ¿verdad? Uno se imagina cosas. No entendí el sueño. Yo le hice el comentario a una hermana y le digo, fíjate que tuve este sueño con esa hermana. Y la hermana no me dijo nada en el momento a la que se lo comenté. Ya después me dice, fíjate, hermana, yo no le iba a decir nada, me dice, pero esa hermana se siente mal con usted, me dijo. Yo creo que el sueño significa que usted necesita reconciliarse con ella. Y yo me quedé sorprendida, ¿y qué le he hecho, verdad? Y a veces no nos damos ni cuenta que hemos dañado. Y Dios que nos ayude, porque en nuestras oraciones debemos de pedir el perdón a Dios por lo que a veces, ¿verdad?, nosotros los pecados que ni sabemos, no sabemos pues de qué manera hemos cometido un agravio. Entonces yo empecé a orar al Señor por la hermana para que Dios tratara con ella y que me ayudara a mí también a tener el valor, porque imagínense, yo no le había hecho nada, ¿verdad? Yo me hubiera puesto en mi capricho, en mi orgullo. Yo a esta hermana yo no le he hecho nada, hay que ver a ella se anda enojada. Y que, la verdad, pero yo cuando no lo sabía estaba bien, pero ya sabiendo que la hermana sentía algo contra mí, yo debía de ver cómo arreglar las cosas, ¿verdad? Porque a lo mejor lo dije sin meditarlo y la hermana se sintió mal.
Entonces le oré al Señor por ella y por mí, para que Dios me ayudara, y que en un momento que Dios diera la oportunidad, pues el Señor lo permitió, y ahí le di el abrazo que le di en el sueño, se lo di en realidad, y le dije que me disculpara. No entré en como quien dice, ¿y por qué se enojó por mí, conmigo? ¿O qué fue lo que le hice? No, yo entendí que si Dios me había dado ese sueño y dar a conocer de que ella se sentía mal conmigo, yo debía hacerlo. Pero eso, hermanos, a veces nuestro orgullo no nos deja. Nuestra dignidad, decimos a veces, es que me dañó la dignidad esta mujer, este hombre. Y a veces, según como nos han instruido en los hogares, a veces hay mucho pleito, mucho rencor. En los hogares se ve que los padres, ¿verdad?, pelean entre ellos, o tienen vecinos ahí, ¿verdad?, con los cuales son enemigos. Entonces, así como que eso, el hijo se va creciendo de esa manera, y dice, no, sí que mi papá y mi mamá no se dejaban, y yo tampoco me debo dejar. Pero aquí en Cristo, hermanos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros debemos de hacer, ¿verdad?, lo que Cristo hizo, ¿verdad?, morir en esa cruz y no tomar en cuenta ese pecado. Vamos a leer en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del 26 al 27 dice: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire lo que dice aquí. Como que pareciera que la palabra del Señor apoya que nos enojemos, ¿va? Como que pareciera que el Señor nos esté diciendo: airate, enojate. Es normal que nos enojemos, hermanos, por algo que no nos agrada. Nosotros los cristianos no vamos a estar contentos con alguien que está haciendo, digamos, cometiendo algún pecado, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle con palabras de mansedumbre: eso no es correcto. Pero no quiere decir que nos vamos a echar de enemigos de hermano a esa hermana solo porque está cometiendo alguna falta. No, debemos de acercarnos, ¿verdad?, y decirle: eso y eso no está bien, hermano. En el amor del Señor se lo decimos, porque el Señor viene pronto. Entonces nosotros debemos de quien dice, como quien dice, enojate, pero no te enojes tanto, ¿verdad? Vemos en la palabra del Señor que cuando Jesús entró al templo, dice que habían muchas ventas, ahí van los palominos, los carneros y cuánta cosa ahí, las monedas, ¿verdad? Era negocio ahí. Entonces Jesús no le gustó eso. ¿Y qué hizo? Tiró todo, lo lanzó, y cualquiera puede decir: mire, y el que se cree el maestro. Y a los que siguen, cualquiera pudo haber dicho: mire cómo actúa. ¿Pero qué? Él dijo que casa de Dios será llamada, y ustedes la habéis hecho casa de ladrones. Así que lo que merece respeto para Dios, nosotros no importa que la gente nos tome como enojados, pero nosotros tenemos que decir: esto no es correcto, esto no se debe hacer en la casa del Señor, esto no debe de hacerlo usted como cristiano, como hija de Dios no le conviene. Y pueden decir: este hombre o esta mujer solo marcada anda. Pero es un momento, ¿verdad?, que nosotros vamos a estar así como quien dice serio, como cuando corregimos a nuestros hijos, porque aquí dice: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Poner el sol sobre vuestro enojo es que si nosotros, ¿verdad?, recibimos un daño, un insulto, alguien nos hizo un agravio, o nosotros también ofendimos, no debemos dejar pasar, quien dice, el día. Yo le estaba comentando a una hermana que nosotros en la casa, como con los hermanos, las hermanas, uno siempre pelea. Levanten la mano los jóvenes y las jóvenes que no pelean con sus hermanos. Ay, está bien que sean sinceros. Todos peleamos con nuestros hermanos y nuestras hermanas, ¿verdad? Gracias a Dios que no hemos llegado al caso de como José y sus hermanos. Pero siempre hay cositas que nosotros ahí andamos, ¿verdad?, peleando con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Y en nuestra familia, nosotros con nuestras hermanas teníamos problemas así, igualitos a ustedes, similares. Pero yo recuerdo que al ratito ya andamos tranquilas, platicando, jugando y todo. Y así hemos llegado hasta adultas, gracias al Señor. Siempre, nunca vimos ese ejemplo en mis padres de que se enojaran ellos y pasaran días, meses, años
enojados. Entonces esto significa que no dejemos pasar el tiempo, hermano. No dejemos de pasar el tiempo con esa ira, con ese enojo, alimentándolo, ¿verdad? Alimentando ese odio y guardándolo ahí. Y cuando menos acuerda, ¿verdad? Eso va a rebalsar, eso va a explotar y va a ser un daño muy grave. Entonces ¿qué debemos hacer? No dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Si usted con algún amigo, alguna amiga, algún familiar, algún conocido, algún hermano de la iglesia se ha sentido así con una espinita, arregle eso antes de que termine el año, hermano. Antes de que termine el año, digamos, que no se ponga el año 2024, ¿verdad?, sobre vuestro enojo, sino que nosotros busquemos hacer las paces, arreglarnos, ¿verdad?, pedir ese perdón, dar ese perdón, ¿verdad?, que debemos de dar. Y pedirle al Señor que nos ayude. En el Efesios siempre capítulo 4, 31 al 32, dice: quítese de vosotros toda amargura. Estamos cargados de amargura, de resentimiento, de enojo, y no nos permite tener paz, no nos permite tener tranquilidad. Pero aquí tenemos, ¿verdad?, también una solución a lo que esta enfermedad, ¿verdad?, del que está padeciendo ese problema, ese malestar. Dice que antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Mire, estaba escuchando un testimonio de una hermana. Cuenta esa hermana que ella, pues su matrimonio no eran cristianos y no vivían muy bien, pero aparentaban todo bien. Y de repente, pues el esposo, pues lo detuvieron. Estuvo detenido, ella lo iba a visitar, pero dice que estando en la cárcel el esposo se convirtió a Cristo. Dice que le dijo que le llevara una Biblia, pues ella encontró un testamento ahí por la casa, un Nuevo Testamento, y se lo lleva. Pues siempre iba a la visita ella, y pues un día de tanto él le confesó que le había sido infiel años atrás. Cuando ella supo eso, pero estoy hablando de hogares no cristianos. No crean que en el evangelio es permitido las infidelidades. Tenemos que tener cuidado en eso los matrimonios. Entonces dice que al escuchar la confesión de su esposo, porque dice que su esposo le dijo: yo estoy entendiendo las cosas de Dios y debo de ser sincero contigo, dice que le dijo, y no te puedo guardar esto. Entonces le confesó. Y bueno, ¿para qué fue eso? Dice que ella dice que le deseó todos los males, que se pudriera en la cárcel, que deseaba que se muriera. Y bueno, dice que ella le permitió al diablo entrar en su corazón. Y eso fue tan tremendo que imagina que le deseaba la muerte. Y el hombre, estando en la cárcel, pues según iba a tener muchos años, pero Dios obra, ¿verdad? Dios da libertad a los cautivos. Así que dice que el hombre salió luego, y cuando llegó, ella no lo quería ni ver. Ella le hablaba solo para tratarlo mal, solo para reclamarle, solo para despreciarlo. Pero el hombre, Dios ya había obrado en la vida de él, y dice que le tuvo tanta paciencia. Dice que fueron más de 2 años los que estuvo así, de esa manera. Cuando ella lo veía que oraba, dice, y estás orando, dice que le decía: ni vergüenza te da. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Pero vemos que dice esa mujer que esos fueron demonios que se posesionaron de ella, que ella permitió que entraran en la vida de ella, porque dice que en las noches ella ni cuenta se daba cuando lo arañaba todo, lo trataba tan mal, lo golpeaba. Al día siguiente dice que él le decía: mira cómo me hiciste. Yo, dice que le decía a ella ni cuenta se daba, pero eran demonios que la poseían. Entonces podemos ver que ya eso muy fuerte, muy grave, un enojo, una ira, un odio, ya esos son demonios apoderándose en la vida. Y como hijos de Dios no podemos permitir obras del enemigo en nuestras vidas, hermanos. Así que podemos ver que muchos, ¿verdad?, como les estaba explicando de los antepasados, sufrieron por la causa de Cristo, por predicar el evangelio del Señor, por hablar la verdad, por decirle a aquellas personas que ellos habían sido los que habían entregado, los que habían crucificado a Jesús, como Esteban, ¿verdad?, como este hombre siervo lleno del poder de Dios.
hacía grandes prodigios, grandes milagros. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Cuando usted tenga tiempo, léalo en la palabra del Señor. En Hechos 7, 52 en adelante nos menciona de los relatos de Esteban. Les voy a mencionar solo uno por el tiempo, pero tenemos, ¿verdad? A veces vamos a ser aborrecidos por ser cristianos, hermanos. A mi esposo quizás le tocó recibir como aborrecimiento porque él fue el primero en ser cristiano en su familia y le dijeron: decide entre ser cristiano o vivir en este lugar. Entonces dice que ya no pudiendo hacerlo más y la verdad que él estaba bien decidido, entregado a los caminos del Señor, decidió por salirse a la casa. Pero Dios no lo desamparó, hermano. Así que sabemos que si somos, ¿verdad?, como aborrecidos por la causa de Cristo, recibimos una bienaventuranza. En Mateo 5 podemos ver esa bienaventuranza, hermano. Si usted búsquela conmigo. Mateo 5, 11 dice: bienaventurados sois por mi causa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren qué bueno va, somos bienaventurados cuando por causa del Señor, ¿verdad?, nos maltraten, nos persigan, diga toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Pero en 1 de Pedro 4:15, búsquelo, hermano, ahí vamos a ver quién lo haya primero, vamos a decir. 1 de Pedro, capítulo 4, 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Mire lo que dice aquí, que no debemos de padecer por eso. Eso, si nosotros estamos padeciendo por hacer algo incorrecto, algo, ¿verdad?, que no le agrada a Dios, pues ahí estemos sufriendo porque es por nuestra propia consecuencia. Y busquemos arreglar las cosas y ya no seguir cometiendo cosas que no convienen, ¿verdad? Así que vamos a continuar diciendo, ¿verdad?, que cuando el perdón vence al odio, es de esa manera cuando nosotros, ¿verdad?, aquella persona que nos hizo el daño, nosotros la perdonamos. Vemos a José cuánto daño le causaron sus hermanos. Imagínense, José amaba tanto a su padre, amaba a sus hermanos porque allí no dice que lo odiaba, pero fue alejado de todos los bienestares que tenía con su familia para ser maltratado, humillado, calumniado. Ustedes conocen la historia, hermanos, pero como el Señor, ¿verdad?, lo sacó de la cárcel, llevándolo al palacio, y ahí en ese lugar, en el palacio, el Señor lo honró grandemente, ¿verdad? Ya no era aquel José despreciado, allá era aquel José, el gobernador de Egipto. Y cuando llegó la sequía, el hambre a toda la tierra, sus hermanos, su padre los envió por alimento a Egipto, donde había ahí provisión, ¿verdad? ¿Y quién había sido esa persona sabia que Dios había levantado en Egipto? Fue José. Y ahí los sueños de José se cumplieron. Quizás voy a ir resumiendo, hermanos, para que salgamos bien con el tiempo. Y vemos, ¿verdad?, que Dios exaltó a José, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Vean, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, engrandeció a José. Pero para José no crean que fue fácil. Si José era carne y hueso igual que nosotros, ahí podemos decir, no, pero es que él ya estaba ahí en un lugar ya más alto, ¿verdad? Pero no, él hubiese podido vengarse de sus hermanos. Ahí los tenía, ahí los tuvo cerquita, él se podía vengar. Pero vemos un corazón tan perdonador, lleno de amor de José, que al ver a sus hermanos les provió de alimento. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos, cuando aquella persona que quizás nosotros hemos sabido que nos ha tratado mal, que ha andado hablando de nosotros y llega por un favor? Ah, no, es que hoy sí me las paga, hoy sí me vengo de lo que me hizo. No, ¿qué hizo José? José les provió de pan, de alimento, les provió del lugar donde vivieran, en un lugar más cómodo.
Imagínense, en la lectura que tenemos, vamos a ir ya concluyendo, ¿verdad? La lectura que tenemos, hermanos, busque siempre en Génesis. Vemos, ¿verdad?, que el perdón trae libertad, mucha felicidad. El perdón transforma la mente, transforma el corazón, da sanidad espiritual. Cuando nosotros perdonamos, somos de bendición para aquella persona también que nosotros la perdonamos. Y cuando nosotros también llegamos, ¿verdad?, a pedir perdón y esa persona nos perdona, también son de bendición para nuestra vida. Y lo que dice aquí José a sus hermanos, la lectura que tuvimos, ¿verdad?, que ellos estaban turbados, ellos estaban confusos, como quien dice, hoy sí nuestro hermano, ¿verdad?, nos va a matar. Hoy sí vamos a pagar lo que debemos. Pero él les dijo, Dios me envió, en el versículo 7 dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Ven, busquemos también ahí siempre en Génesis 50, capítulo 50, versículo 16. Vean lo que dice. Esto fue cuando Jacob ya había muerto. Y sus hermanos pensaron que José se iba a vengar ya. Bueno, como quien dice, ya murió mi padre. Y quizás José no nos hizo ningún daño porque estaba mi padre vivo. Pero hoy nuestro padre ha muerto. Entonces José se va a querer vengar de nosotros. Ellos tuvieron miedo. Y dice, en el 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo lo mal que hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Vemos, ¿verdad?, qué bonito ejemplo. Así que, hermanos y hermanas, debemos de pedirle al Señor que nos dé un corazón perdonador, un corazón lleno de amor, un corazón misericordioso, un corazón compasivo, así como el Señor nos perdonó todas nuestras iniquidades a nosotros y aún nos sigue perdonando el Señor, porque cuando le fallamos y venimos ante Él, ante su presencia, pidiéndole al Señor su perdón, ¿qué recibimos? El perdón, ¿verdad? Recibimos el perdón de todas nuestras iniquidades. Así no nos cansemos de perdonar, porque dice su palabra que, bueno, llegaron ahí a decir, ¿verdad?, que eran 7 veces las que debíamos de perdonar. ¿Y qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Así que multiplique cuántas veces debe de perdonar al día a su hermano, a su hermana, a su vecino, a su compañero, y pidámosle al Señor que nos ayude. Sé que no es fácil, he pasado momentos bastante difíciles que solamente Dios me ha podido ayudar a poder perdonar. He recibido insultos y quizás no mereciéndolo, pero son cosas que el Señor permite en nuestra vida para que podamos nosotros crecer y avanzar y podamos, ¿verdad?, también ayudar a aquella persona que quizás ha recibido un agravio, un dolor, decirle que el Señor le va a ayudar y que debe de perdonar. Así que mi consejo, ¿verdad?, en esta noche, que lo que Dios anhela de nuestras vidas es que nos pongamos a cuenta con Él. No sabemos cuándo Cristo va a venir y nos encuentra así enojados. No sabemos cuándo la muerte nos pueda sorprender y tenemos ese resentimiento. Así que el Señor conoce, hermano, lo que andamos ahí guardadito
expongámosle a Él nuestra causa, nuestro dolor, lo que sentimos, y digámosle a Él que Él obra en nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, transforme nuestra vida. Escuché que había petición para oración por los enfermos, pero también vamos a orar, hermanos, en esta noche por sanidad espiritual, para que Dios nos sane de los rencores, que Dios sane esas heridas que tenemos bien profundas, bien abiertas, que Dios las sane a raíz de esa qué ofensa que recibimos, de ese maltrato que quizás algún hermano, alguna hermana pudo haber recibido en su niñez, algún desprecio. Quizás la esposa, ¿verdad?, ha sido maltratada por su esposo y siente esa herida ahí que está y que no puede sanar, que ella lo trata bien y aparentemente todo está bien, pero ella está herida. En esta noche es tiempo que sanemos, hermano. Sanemos todas las heridas del pasado. No le demos lugar al diablo, sino que demos lugar al Espíritu Santo que obra en nuestras vidas en esta noche. Así que vengamos de rodillas pidiéndole al Señor que Dios sane a los enfermos y espiritualmente y físicamente. Aleluya.